Vamos a trabajar el problema número 4 del taller de electrostática que dice: se coloca una partícula de masa 2 por 10 a la menos 30 kilogramos. Vamos a tomar el dato a un costado. Dos por 10 a la menos 30 kilogramos. Y de carga, entonces la carga puntual es de 10 a la menos 19, o sea que es positiva, que cuando es negativa tiene que tener el signo negativo antepuesto a esa potencia de 10, que es 10 a la menos 19 columbios. Le dice que la partícula parte sin velocidad inicial, es decir, que parte del reposo y que está en una región donde existe un campo eléctrico cuya magnitud es de 10 a la 3 newton sobre columbio. Y preguntan cuál será su velocidad después, o sea, hay que calcular la velocidad al final, después de que la partícula recorre una distancia de 1 metro. Entonces vamos a hacer la interpretación gráfica del problema. En este caso vamos a dibujar la partícula puntual, una esferita, una partícula de carga Q. En el interior le colocamos el signo de la carga positiva. Adicionalmente me dicen que es una partícula que parte sin velocidad inicial, lo que quiere decir que la velocidad inicial de la partícula en este momento es igual a 0. Luego no le colocamos ningún vector encima de ella, por el momento al menos vector velocidad. Con líneas punteadas voy a representar la trayectoria que sigue la partícula hasta llegar a esta posición final. La carga sigue siendo la misma. Y le dicen que la distancia que estaría recorriendo la partícula desde el punto de partida hasta este punto de llegada es igual a 1 metro. Listo. Le dicen adicionalmente que la partícula está inmersa en una región donde existe un campo eléctrico uniforme. Y un campo eléctrico uniforme lo produce un dispositivo llamado capacitor o condensador. Entonces, para que me genere líneas de campo eléctrico horizontales, debo colocar las placas del condensador de manera vertical. Entonces, la placa de la izquierda y por acá coloquemos la placa de la derecha. Recordemos que un condensador es un dispositivo que se utiliza para almacenar carga. Por la parte inferior lo vamos a conectar a una fuente electromotriz, pila o batería que simbolizamos con la letra griega epsilon y que va a suministrar un voltaje total. Ahora queda por definir cuál de las dos placas entre la izquierda y la derecha es la placa positiva y cuál es la placa que queda cargada negativamente. Entonces, para que la partícula de carga positiva se pueda mover hacia la derecha, se requiere que la placa que está más cercana a ella, en este caso la de la izquierda, ejerza una fuerza de repulsión, lo que querría decir que la placa de la izquierda debe tener la misma carga de la partícula. De esa manera se produce una fuerza que es la que voy a dibujar aquí. Esta vendría siendo la fuerza eléctrica de repulsión que produce esa placa y la placa contraria queda cargada negativamente, lo que va a permitir que en el interior se produzcan líneas de campo eléctrico que van a salir de la placa positiva y entran a la placa negativa. Entonces con verde estoy representando las líneas que corresponden a los vectores campo eléctrico. Listo. Ahora, la partícula partió con una velocidad inicial de 0, pero ella, por efecto de la fuerza eléctrica, empieza a ser acelerada. Entonces, al ser acelerada, vamos a representar con un vector grueso en la parte superior el vector que me indica que la partícula experimenta una aceleración.
lo que hace que la partícula en el punto de llegada tenga una velocidad final, que es la que me están pidiendo calcular. La fuerza eléctrica sigue siendo la misma, la dibujamos allí mismo en la posición final, y esa fuerza eléctrica no cambia en magnitud. Para analizarlo desde el punto de vista de la cinemática, dibujamos un observador o sistema de referencia colocado exactamente en el punto de partida de la partícula. De esa manera garantizamos que la posición inicial va a ser 0. Entonces aquí tenemos el eje X y perpendicular tendríamos el eje Y. Le colocamos los sentidos hacia donde se mueva la partícula. El sentido es positivo, sentido contrario negativo. En el eje Y, como no hay movimiento, pues colocamos los sentidos como queramos. Listo. Entonces recordemos que en cinemática hay que representar 3 vectores, que son el vector aceleración, el cual ya lo hemos representado, y apunta hacia el sentido positivo, porque una aceleración positiva se experimenta cuando un cuerpo aumente de velocidad, como es este caso. El vector velocidad, al principio no se dibuja vector velocidad, que es uno que está pintado de azul, y por efecto de la aceleración, acá hay una velocidad final en el punto de llegada. Nos faltaría por representar el vector posición. Entonces el vector posición es un vector que va desde el observador y va hasta el punto de llegada. Recordemos que no es lo mismo el vector posición, que es X flechita, que la distancia, que es la misma X pero sin la flechita. La distancia X igual a un metro es una magnitud escalar, mientras que la posición, o sea, X flechita, es una magnitud vectorial, y las magnitudes vectoriales tienen dirección y sentido. Por lo tanto, esta posición debe tener un signo. En este caso, como apunta hacia la derecha el vector posición, entonces el vector posición tendría un valor de más 1 metro. Algo que podemos también representar acá en la batería, en la parte inferior, son las terminales. Como la terminal de la izquierda es la positiva, debe ir una rayita más larga y la negativa más corta. Esta es la terminal positiva, esta es la terminal negativa, que recordemos, la batería, pila, fuente o electromotriz es la que genera esa diferencia digamos, de carga entre ese par de placas planas paralelas. Continuamos. Entonces ya tenemos los 3 vectores: aceleración, velocidad, posición. Ahora sí podemos hablar del tipo de movimiento que experimenta la partícula en el interior de ese condensador, que se trata de un movimiento uniformemente acelerado. Y la primera ecuación cinemática corresponde a obtener la ecuación de la aceleración. Pero entonces en el enunciado no me dieron la aceleración, entonces debo preocuparme por obtener la ecuación de la aceleración. Para eso debo tener en cuenta que la aceleración es producida por efecto de esta fuerza eléctrica. Y esta fuerza eléctrica es producida por el efecto que produce el campo eléctrico sobre la carga de la partícula. Entonces, para ello, recordemos la definición de campo eléctrico. El campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica ejercida por unidad de carga. Si envío esta carga para acá a multiplicar, nos quedaría que la carga de la partícula multiplicada por el campo eléctrico sería igual pues a la fuerza eléctrica. Y ya tenemos una expresión que me permite calcular la fuerza eléctrica que actúa sobre la partícula. Por la segunda ley de Newton, es decir, la ley dinámica, si yo hago las sumatorias de fuerzas en el eje X, pues ella va a ser igual a ¿qué? Pues a la masa de la partícula multiplicada por la aceleración. De la sumatoria de fuerzas en X vemos que en la gráfica la única fuerza que está actuando en el eje X es la fuerza eléctrica. Entonces nos quedaría que la fuerza eléctrica va a ser igual a la masa multiplicada por la aceleración, pero la fuerza eléctrica la acabamos de hallar. O sea que nos quedaría que la carga multiplicada por el campo eléctrico sería igual a la masa por la aceleración. Como lo que necesita la aceleración, pues la masa la mando a dividir y nos quedaría que la carga
por el campo eléctrico sobre la masa de la partícula nos daría la aceleración que experimenta la partícula. De esta manera hemos obtenido la ecuación que corresponde a la aceleración. Entonces nos venimos acá a las ecuaciones cinemáticas y colocamos que la aceleración es positiva y sería la carga de la partícula por el campo eléctrico sobre la masa. Ahora, ¿por qué la aceleración es positiva? Porque recordemos que una aceleración positiva es cuando un cuerpo o partícula experimenta aumento en la velocidad, como es este caso. Cuando la velocidad esté disminuyendo, pues esa aceleración va a ser negativa. Pasamos a la ecuación de la velocidad. Pues la ecuación de velocidad en el MOA se obtiene como la aceleración, que de nuevo es más Q por E sobre la masa multiplicado por el tiempo más la velocidad inicial, pero recordemos que ya partió del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es cero. Y la ecuación de posición de nuevo es la aceleración, que es más Q por E sobre M, que es la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Así nos quedarían las ecuaciones cinemáticas para el movimiento de la partícula en el interior del condensador en forma literal. Ahora miremos qué dato conocemos del problema. Me están diciendo que la posición de la partícula después de cierto tiempo es de más 1 metro. Entonces vamos a trabajar con la tercera ecuación. Entonces aquí en la tercera ecuación, X vale más 1 metro y nos quedaría que más 1 metro sería igual a la carga de la partícula, que es 10 a la menos 19 columbios, verifiquemos, correcto, por el campo eléctrico, que es 10 a la 3, entonces por 10 a la 3 newton sobre columbio, sobre la masa de la partícula, que es 2 por 10 a la menos 30 kilogramos. Correcto. Y esto multiplicado por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y vemos que en esta ecuación la única incógnita que nos queda es el tiempo. Entonces despejemos de aquí el tiempo. Nos quedaría que más 1 metro va a ser igual. Multiplicamos aquí estos dos términos del numerador. Multiplicamos columbio con columbio. Eso nos daría 10 a la menos 16 sobre este 2 con este 2 lo podemos multiplicar y quedaría 4 por 10 a la menos 30. Nos queda t cuadrado y las unidades que nos quedan arriba es el newton, que al descomponerlo es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado sobre el kilogramo. Seguimos jugando aquí con la ecuación, entonces este kilogramo del numerador con kilogramo en el denominador, metro a la izquierda con este metro a la derecha y despejemos tiempo al cuadrado. Es el 4 por 10 a menos 30 paseo a multiplicar el más 1 y quedaría 4 por 10 a la menos 30. El 10 a la menos 16 lo mandamos a dividir, entonces sobre 10 a la menos 16. La única unidad que nos queda es segundo cuadrado, que como queda en el denominador está dividiendo, la mando a multiplicar, igual a tiempo al cuadrado. Y de ahí puedes sacarle raíz cuadrada a la izquierda, raíz cuadrada a la derecha, y obtenemos que el tiempo es igual a, que la raíz cuadrada de 4 es 2, por el 10 a la menos 16, cuando lo pasa al número crea 10 a la 16, y 10 a la menos 30 por 10 a la 16, nos daría 10 a la menos 14, y la raíz de 10 a la menos 14 es 10 a la menos 7 segundos. Y hemos obtenido el tiempo que tardaría la partícula en recorrer esa distancia de 1 metro o llegar a la posición X igual a más 1 metro. Como lo que preguntan la velocidad que tiene la partícula en ese momento, me voy a la ecuación de velocidad y nos quedaría que la velocidad va a ser igual a más la carga de la partícula, que es 10 a la menos 19 columbios, por el campo eléctrico, que es 10 a la 3 newton sobre columbio,
sobre la masa que es de 2 por 10 a la menos 30 kilogramos. Y esto multiplicado por el tiempo, y el tiempo nos dio 2 por 10 a la menos 7 segundos. Simplificamos este 2 del denominador con el 2 del numerador. Arriba nos quedaría entonces, este que está aquí es 10 a la menos 19. 10 a la menos 19 por 10 a la 3 nos daría 10 a la menos 16. 10 a la menos 16 por 10 a la menos 7 nos daría 10 a la menos 13. De 16, 23 digo, 10 a la menos 23. Y este 10 a la menos 30 al que haría 10 a la 30, y 10 a la 30 por 10 a la menos 23, eso nos da la módica suma de 10 a la 7. Y si simplificamos, recordemos que este newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, columpio con columpio, chao. El kilogramo del newton con este kilogramo, chao. Y nos va a quedar es metro sobre segundo. ¿Qué vendría siendo la velocidad que adquirió la partícula después de recorrer una distancia de 1 metro, o lo que es equivalente, de acuerdo con lo que tenemos en la interpretación gráfica, después llegar a la posición de más 1 metro? Entonces aquí hemos recordado aquellos conceptos de cinemática y también conceptos de dinámica que se pueden aplicar a la temática correspondiente a electrostática.